atención a los argumentos vertidos, este tribunal por unanimidad resuelve hacer cesar la alternativa a la prisión preventiva oportunamente dispuesta, consistente en la libertad vigilada, y ordenar la inmediata detención de Julio César Grassi, la que se hará efectiva desde el asiento de este tribunal. Doy notificadas a las partes de lo resuelto. Por favor, acompañen al señor Grassi a la sala contigua. Estamos en una noche muy especial en este Yo Te Avisé, donde creo que vamos a hacer una excepción a esta frase que la justicia que llega tarde no es justicia, porque todos tenemos la sensación de que finalmente hay una reparación para las víctimas del padre Grassi. 4 años desde la decisión del tribunal, 11 años de un derrotero, y justamente estamos con 2 personas que fueron protagonistas y de alguna manera lograron esto, ¿no? Llevarle un poco de paz y una respuesta a una sociedad que la venía reclamando hace tanto tiempo. Sí, 2 de los protagonistas con características muy diferentes. Uno es el psiquiatra médico que acompañó a 2 de los chicos que formaron parte de este juicio, que fueron los protagonistas. Él es Enrique Stola y también fue testigo de este juicio. Y el otro gran protagonista es Juan Pablo Gallego, que es el abogado querellante, que estuvo en estos 11 años esperando, creo, este momento. Sí, sí, así es. Bueno, vivimos el cierre de un proceso. Nosotros lo anticipábamos la semana pasada, ¿no? Con la decisión de la Corte Provincial de dar sentencia definitiva sobre esta condena por abuso sexual y corrupción reiterada. Y a esto se agregaba, lo expresábamos hoy al tribunal y esto fue tomado en los argumentos, además la violación de las reglas de conducta elementales que marcan la personalidad y la peligrosidad de este sujeto. Que se puso a ver, Gallego, si se puede explicar, porque a mí me preocupa la confusión que esto generó, la gente se marea. ¿Por qué dijo la Corte primero una cosa? ¿Qué dijo Casación? ¿Y por qué finalmente después de 11 años este tribunal resuelve que ahora tenga que ir preso? Ayúdenos a explicarlo sin tecnicismos, como sé que puede hacerlo, frente a las dudas que generó todo lo que pasó, por lo menos en los últimos 10 días. Convengamos en que ha sido un proceso caracterizado por una situación que, por un lado, la conducta de Grassi, el ejército defensista, los grupos de choque y los beneficios que la justicia le fue dando, prácticamente durante años estuvo cerca de sustraerse del proceso y del resultado, cosa que no logró, ¿no? Grassi tenía una actitud en el proceso y otra actitud ante las cámaras. Él ante las cámaras se manifestaba permanentemente inocente, hacía un verdadero show, hablando de que era víctima de un complot, que no había pruebas, pero por otro lado, lo único que él no quería era precisamente que el juicio avanzara, que se pudiera hacer el juicio oral. Y hoy se llegó a la situación patética de que ahora lo único que quería impedir era ir preso, ¿no? Es muy interesante ir recorriendo por los tapes de Grassi durante estos 11 años y creo que terminó en estos días de hundirse en todos los términos posibles, ¿no? Precisamente yo comencé hoy mi informe ante el tribunal planteando que yo ya había marcado mi profunda disidencia cuando en 2009 lo encuentran culpable de abusos reiterados, lo encuentran culpable de corrupción, y sin embargo lo dejan libre e incluso con posibilidad de ingresar a la fundación. Esto fue un disparate y esto permitió que durante 4 años más este sujeto continuara agrediendo a las víctimas, buscando sustraerse del proceso, desarrollando todo tipo de conductas dirigidas a abortar una situación que evidentemente no le alcanzó, ¿no? Yo creo que cuando me tocó empezar en este proceso allí por el año 2002. Por un lado, era consciente de lo que todos me advertían, ¿no? La profunda asimetría de poder, más de 20 abogados defensores que aparecían en televisión diciendo que volteaban la causa, que se llevaban puesto al juez, que se llevaban puesto al fiscal, que iban a rectificar a las víctimas. Yo tenía la certeza del primer día, y hoy, 11 años después, la mantenía, que era saber que contaba con un activo que quizás para Grassi no era tan importante, pero era la verdad, ¿no? Era creer en la verdad de estos chicos, creer en la verdad de estos chicos que, si bien su voz no era oída, que no estaban amparados, que chicos que venían de situaciones personales y familiares muy difíciles y se encontraron con este sujeto que les destrozó
prácticamente la vida. Y bueno, con esa convicción avanzamos todos estos años y es cierto, la semana pasada se precipitó esta situación, tanto por lo de la Corte como por lo de casación, que es cierto que hubo un espectáculo bastante particular de un día y medio, todos los medios apostados esperando una detención que nunca llegó, ¿no? Algunos decían, o algunos decíamos que parecía cuando el general Alaiz tenía que ir a pedir la rendición de Rico y nunca llegaba. Y este sujeto se manifestaba impune, se seguía exhibiendo en una quinta de 7.200 metros a pasos de donde cometió los crímenes. Creo que, y siempre lo dije, ¿no? Más que las sentencias, más que muchas de las resoluciones, creo que la pericia psiquiátrica y psicológica de Grassi lo grafica, y en estos días él terminó de desarrollar todas las conductas y hoy exhibiéndose ante toda la sociedad de esta manera violenta, amenazante, dirigiendo amenazas a los jueces primero, luego a los fiscales, luego a cada parte que lo acusó, ¿no? Este sujeto, creo que estamos ante un poderoso que ni aún hoy terminamos de dimensionar, pero bueno, hoy terminó. Estola, ¿qué significa esto para las víctimas? Usted estuvo con ellos, pudo ser su interlocutor, saber, bueno, lo que habían vivido, escuchar de primera mano lo que había sido esta pesadilla. Nosotros hablamos de reparación muchas veces sin saber qué es lo que estamos diciendo. ¿Qué significa esta decisión que toma el tribunal hoy para ellos? A ver, yo creo que como las víctimas, como con Gabriel y Ezequiel en su momento, Gabriel no pensaba que algún día fuera condenado este cura. Yo tampoco lo pensaba. Debo reconocer, alguna vez lo hablamos con Juan Pablo, yo decía, dudo que sea condenado. Lo que significa la condena es una profunda reparación para Gabriel y también para chicos y chicas que están siendo abusados en estos momentos, que es un punto de referencia social, un punto de referencia, un ícono, digamos, en donde se pueden referenciar y decir, bueno, o sea que los abusadores, por más poder que tengan, y los abusadores hacen un ejercicio permanente de poder, ese papá que abusa, ese cura que abusa, ese docente que abusa, estos abusadores se les puede decir basta y pueden ir presos. Y que simboliza así el sumum de los abusadores, con un terrible poder, está hoy en cana, está preso. Y es maravilloso eso. Los dos hablan del poder que está detrás de Grassi. ¿Cuál es el poder que está detrás de él? Bueno, nunca llegó a determinarse, ¿no? Pero hemos visto a través de la historia judicial argentina, pero remitiéndonos, si queremos, de la democracia para aquí, hemos visto procesos judiciales incluso que han involucrado a expresidentes, y no hemos visto jamás un despliegue defensista de esta naturaleza, ¿no? Con más de 20 defensores particulares, muchos de los estudios todos juntos, cabezas de estudios penales de la Argentina todos juntos. Uno los veía porque a mí me tocó desde los primeros días y se veía un despliegue incluso físico que yo entendía que cuál era la situación que podían vivir, por ejemplo, los fiscales. En el edificio de la Fiscalía subía Luis Moreno Campo a los gritos, aparecía Jorge Sandro, quien fue también abogado de los sindicatos como asesinos de José Luis Cabezas. Aparecían Miguel Ángel Pierri, que luego fue detenido en este proceso a partir del posible delito de encubrimiento y de buscar retratar a una de las víctimas, pero digamos, algo nunca visto, ¿no? A esto se agregaban grupos de choque, cada persona que no lo favorecía, cada testigo, ataques con armas de fuego, persecución a las víctimas, ataques mediáticos. Prácticamente la primera decisión que tomamos con Estela Carlotto al tomar la representación fue plantear un amparo para que Grassi no pueda seguir refiriendo a estos chicos públicamente. El amparo fue exitoso allí por noviembre de 2002, pero a poco tiempo de que la sentencia de amparo estuvo, Grassi volvió a entender que su mecanismo era la defensa en los medios y que no iba a aceptar ni el amparo ni nada, y así siguió. Es Grassi quien trasladó esta situación judicial a los medios, y Grassi terminó enterrado con sus últimas exhibiciones mediáticas. Ahora, recién hablaban de... Moreno Campo, defensor de este abusador, dijo alguna vez que le pagaba, creo que Soldati, ¿no? Sí, hizo esa referencia y una suma en dólares importante por hora, ¿no? O sea, fue el único que reconoció que le pagaba a alguien. Pero también los pibes soportaron lo que es el ataque mediático por parte de todo lo que era el grupo Haddad, por parte de La Nación, por parte de Grondona, que armaba su circo ahí y lo atacaba, y en algún momento dijo, bueno, yo soy un boludo, no me acuerdo muy bien la expresión,
porque él confiaba en el cura. O sea, y estos sectores de la iglesia, que hasta vimos las manifestaciones del Monseñor de Morón, este príncipe de la iglesia, sosteniéndolo, o lo que hizo la Conferencia Episcopal Argentina con Sansinetti, el mismo que escribió Exculpando a Chabrán, también escribió 5 tomos exculpándolo a Grassi, y esto es lo que utilizó la Conferencia Episcopal Argentina para hacer el lobby, bajar línea en sus príncipes y hacer el lobby ante los jueces. Ahora, yo quería preguntarles otra vez, ¿no? Volviendo a las víctimas, que me parece que hoy deberíamos poner todos la lupa sobre ellos y sobre lo que les pasó. Yo recuerdo, Gallego, y me parece interesante también que lo pueda compartir, lo que significaba tratar de denunciar los abusos de un personaje como Grassi en el apogeo del poder, mientras tenía la posibilidad de amedrentarlos, de amenazarlos y de hacerles saber que iban a sufrir represalias. ¿Esto lo tomó en cuenta la justicia? ¿Ahí no tardó demasiado? Yo creo que tardó demasiado y se buscaron todos los mecanismos. Yo creo que acá no se consagró la impunidad, porque por un lado porque la verdad era muy fuerte, que termina siendo condenado por mucho menos de lo que hace. Porque recordemos que la acusación era por 17 hechos, ¿no? Sí, 17 hechos, 3 han quedado confirmados con características de sentencia firme, pero es cierto que todas las maniobras y todo lo que se le permitió hacer a este sujeto conducía a que nunca se lo pudiera juzgar o a que sea impune. Yo recuerdo que el primer momento en que se iba a realizar el juicio oral, los jueces de ese tribunal oral directamente clausuraron la puerta prohibiendo mi ingreso, ¿no? Juicio oral y público. Yo era el impulsor desde el día cero de la causa, particular ramificado, querellante, y directamente prohibieron mi ingreso y habían eliminado todas las pruebas que comprometían a Grassi. Incluso esta pericia psiquiátrica está comentada. Es decir, ha habido maniobras donde indudablemente ha habido responsabilidades judiciales de personas que han querido ayudar, y creo que no tengo ninguna duda que Grassi hasta hace muy poco y algunos de sus allegados sentían que iban a, como ellos decían, tumbar esta causa por medios espurios. Esto es lo grave, ¿no? Acá nunca hubo una discusión donde hubo dos posiciones y hubo alguien que convenció un poco más. Grassi jamás, ni sus principales amigos televisivos, jamás, aún declarando como testigo bajo juramento, jamás lo defendieron, jamás indicaron que sabía con quién dormía, dónde dormía, cómo era, tal como describieron los chicos. O sea, creo que acá hubo un juego, y creo que mucha gente que vivaba fuertemente, y algunos de ellos lo hacían desde algún medio de comunicación, lo hacían con pleno conocimiento de que aquí se pretendía manipular una causa, repito, con medios espurios, de una manera escandalosa, y creo que por ese medio obtuvo numerosas ventajas Grassi y llegó a esta situación insólita, ¿no? Al día de hoy, que hoy comienza a ser corregida. Perdón, las víctimas le hablaban de miedo, digamos, de temor a represalias. ¿Qué les decía Grassi que les podía pasar si ellos hablaban? No, a ver, ellos... no es que Grassi les dijera qué les podía pasar, a ellos les pasaban. O sea, a un pibe, bueno, Ezequiel iba en el tren y se acercaban matones y lo amenazaban. Y le decían, dejate de joder con el cura, no lo molestes más al cura. A Gabriel entraron en un departamentito donde vivía, se lo destrozaron, lo amenazaron de muerte, le quisieron cortar los dedos, quedó choqueado, yo lo encontré 24 horas después, choqueado en la puerta de la planta baja de los departamentos donde vivía. O sea, ellos no es que le decían... el cura le decía, te va a pasar algo. No, le pasaban las cosas, y le pasaban permanentemente, y aunque se fueran a otra ciudad, aunque los moviéramos, y inevitablemente les pasaba. ¿Por qué? Porque había personal de seguridad que laburaba con el cura, pero esto había una vez consumado, digamos, el abuso, y una vez que estos chicos se animan a denunciar. ¿Pero qué pasaba antes, digamos, en la relación con Grassi? ¿Cuáles eran las amenazas? Estaban con representantes de Dios. Chicos marginados que habían sido protegidos ahí, que no tenían contención familiar, judicializados, que lo único que tenían era ese espacio, y un tipo que les decía, yo soy el padre, porque yo soy un padre para ustedes, pero además soy un cura y soy el representante de Dios, puedo jugar con tus genitales sin ningún problema porque esto es amor y yo soy el representante de Dios. Los chicos están paralizados, como cualquier chico cuando es abusado. Cualquier chico queda paralizado, no sabe qué decir, no sabe qué hacer. Cuando tiene algún recurso busca excusas para salir.
y que es lo que hizo Gabriel, que pudo irse de ese lugar, pero no pueden decir nada. O sea, el abusador lo que hace, cualquier abusador lo que hace es imponer su presencia, su poder y decir, mirá, vos de este espacio no te podés mover. ¿Y qué fue lo que operó para que pudieran hacer el clic y hablasen finalmente? Y que hubo gente dispuesta a escuchar. Y en este caso fue la investigación de Miriam Lewin, Irene Báez, que dos buenas periodistas, dos buenas investigadoras que escucharon. Y estuvieron dispuestas a escuchar y a jugarse con las víctimas. Esto fue. Gallego, si tuviese que explicarle a la gente por qué de estos 17, de estas 17 denuncias originarias quedan en pie 3, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de estos años? ¿No se les creyó a las víctimas? ¿La justicia consideró que eran insuficientes las pruebas? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, cualquier tribunal en condiciones normales, en el juicio oral en el cual participaron estas 3 víctimas, hubiera condenado por los 17 hechos y hubiera detenido al sujeto en 2009. Se tardó 4 años en la detención. Respecto al descarte supuesto de estos 14 hechos, acaba de dictaminar la procuradora ante la Corte Provincial, indicando que la prueba producida en torno a los jóvenes conocidos como Ezequiel y Luis es de similar envergadura a la producida en Gabriel. Acá ha habido una intención de no dañar. Acá permanentemente, y vuelvo a lo que estaba expresando. Primer intento de juicio oral, se prohíbe el ingreso del abogado del particular damnificado y se eliminan las pruebas. Esta etapa de juicio oral termina anulándose y este tribunal recusado. Segundo tribunal, que termina haciendo el juicio, tenía absolutamente toda la intención de favorecer a Grassi. La primera medida del tribunal oral que terminó condenaron porque no tuvieron salida, porque era imposible, porque sobraba prueba. Yo recuerdo que mi alegato de acusación duró 4 jornadas, y tuve que seleccionar, me sobraba prueba para acusar por los 17 hechos. Este tribunal, lo primero que hizo el día que los conozco, dice, bueno, estamos reunidos acá, vamos a pedirle al doctor Gallego que entienda que el único vocero de esto es el tribunal, ¿no? El único vocero de este juicio va a ser el acusado, que tiene derecho por ser acusado. Perfectamente, por supuesto que no lo acepté. Y no lo acepté por una cuestión de que uno tenga que trasladar a los medios. Simplemente es que Grassi trasladó esto a los medios y empiezo a ver el primer día de juicio. Comienza el juicio, por supuesto que nunca acepté esa prohibición. Grassi intentaba decir que el tribunal en algún momento debió llamar mi atención o algo así, orgullosos de que así sea, porque por haber actuado conforme a derecho llegamos a este resultado. Grassi, el primer día de juicio comienza una locución absolutamente loca, algo parecido a lo de hoy, pero hablaba de un enorme complot que lo había organizado Susana Jiménez. Había una cantidad de periodistas de distintos medios, había peritos, había psiquiatras, había jueces, había fiscales, gente que no se conocía. Yo estaba en el complot, Estela Carlotto estaba en el complot, decenas de personas. Bueno, yo recuerdo ese día muy puntualmente y ahí me convencí de las características psicopáticas de este sujeto, ¿no? Se hace un cuarto intermedio lleno de periodistas, como el día de hoy, inicio de juicio oral, me consultan y expreso actualmente lo que ha dicho Grassi. Veo que ahí sale un humorista que acompañaba a Grassi y le dice, Julio, no hay que meterse con Susana mejor. Entonces él sale y le preguntan por lo que yo había dicho y dice, no, jamás en mi vida nombré a Susana Jiménez, de ningún modo. Entonces, esto a un metro mío, ¿no? Esta anécdota a esta altura revela esto, un tipo de una perversión, una persona con una facilidad también para mentir y con un disfrute de provocar daño y con un disfrute por la transgresión. Yo le decía hoy al tribunal, fíjense, estamos en presencia de un sujeto favorecido por el Poder Judicial, condenado como pedófilo a 15 años de prisión. ¿Saben lo único que le pidieron como reglas de conducta? Lo único, porque ha hecho lo que quiso. Lo único que le pidieron, señor, no se refiera a las víctimas públicamente. Se cansó de hacerlo hasta hace días. Mentirosos, delincuentes, extorsionadores, permanentemente. O sea, reglas elementales. Un delincuente con otro perfil, con un delincuente menos peligroso, es decir, una persona que ya sea que asalte un banco, y no estoy invitando a nadie a que lo haga, digo, con un mínimo de razonabilidad hubiera dicho, bueno, la verdad, mis abogados son geniales, o se logró algún tipo de beneficio con los jueces, esto es genial, se comprueban todos mis delitos, yo me quedo en mi casa, hago absolutamente lo que quiero, viajo, me traslado, nadie me controla,
Y lo único que va a hacer siguió es no provocando, siguió transgrediendo. Siguió provocando hasta el minuto final. Y estos días volvió a hacer lo mismo. Yo creo que mucho de lo que a mí me tocó vivir en ese juicio cerrado, ustedes lo han visto hoy, en estos 2 o 3 días y en esta intervención final, un hombre que hizo todo para terminar. Yo creo que Grassi termina preso de su lengua, preso de su personalidad, preso de su actitud perversa, preso de, como hoy expresaba, también debemos agradecerle su contribución a la ciencia, porque cuando fue periciado, que fue a Santa Cruz a escondidas a periciarse porque se había negado y pensaba, como me lo contó Monseñor Laguna, que estaba entrenado para sortear una pericia y pensó que serían indios en Santa Cruz y se encontró con peritos forenses de primer nivel, entonces ocultamente se va a Santa Cruz y la pericia le salió mal. Y la pericia dice, tiene los mismos indicadores conductuales que los delincuentes sexuales condenados. Entonces, como yo hoy decía, bueno, Grassi hoy como delincuente sexual condenado ratifica no solo las conclusiones de esa pericia, sino que integra ese grupo de estudio de estos expertos, ¿no? Creo que esto explica mucho más que cualquier otra cosa. Las conductas de Grassi, las barbaridades que no ha parado de hacer, creo que hoy son de público conocimiento y la verdad, estos días también mirando con ustedes y con otros colegas fragmentos de lo que ha sido el juicio, de lo que ha sido toda esta investigación, yo digo, es increíble que este personaje, por un lado siniestro, muy inteligente, con mucha capacidad mediática, pero realmente la prueba que había era abrumadora, y no solo por estos 17 casos. En lo personal solo tomé contacto con estas 3 víctimas, las 3 víctimas llegaron al juicio, las 3 víctimas lo acusaron, y nosotros esperamos, merced al reciente dictamen de la Procuradora General de la Corte, que no se ha hablado tanto en estos días, que indica que estas acusaciones deben mantenerse, esperamos ahora que la Corte Nacional las incorpore y que se amplíe la condena. Una novedad importante que está trayendo Gallego esta noche, no solamente que parecería que, digamos, que termina con la prisión, la historia de Grassi, sino que podría empezar otra vez para tantas de las víctimas que quedaron sin respuesta. Les agradecemos profundamente a los dos que hayan estado hoy en este día tan particular, a Gallego que salió de esta audiencia agitada e imprevista también. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias. Quédense porque hay mucho más. Yo te avisé. Te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencer. La economía está por estos días en la agenda de todos porque, bueno, se está discutiendo el presupuesto 2014. El gobierno mostró un claro cambio en su discurso respecto de algunas cuestiones económicas que se le venían reclamando y sobre todo después del resultado adverso que recibieron en las PASO. Y para hablar un poco de qué es lo que preocupa realmente y sobre qué hay que mirar en la economía argentina, si es que hay alguna preocupación que atender, estamos con el doctor Aldo Ferrer. Él es economista del Plan Fénix, tiene credenciales tantas que si me las pongo a leer ahora no terminamos el programa. Muchas gracias por estar acá, doctor. ¿Cuál cree hoy que es el principal problema económico de la Argentina? Bueno, yo creo que hay que ver siempre los problemas de la coyuntura en el marco del sendero del país. Creo que en el corto plazo hay algunas tensiones y como usted recordaba, creo que el presupuesto da señales de que el gobierno ha tomado nota que hay que fortalecer la situación fiscal. La política de ajuste cambiario demuestra que se tiene también preocupación por la competitividad. Los cuales son todos acontecimientos interesantes porque muestran de que hay percepción de que hay problemas. Ahora, más allá de la coyuntura, que tiene sus dificultades, pero que no está en una situación crítica, digamos, ni mucho menos, la economía está razonablemente bajo control en las variables principales, yo creo que están los problemas de largo plazo, ¿no? Ha vuelto a aparecer, por ejemplo, el tema de la insuficiencia de divisas, que no es un problema fácil de resolver porque está muy ligado a la estructura productiva. La economía argentina es una economía subindustrializada. Hemos desarrollado una industria que se abastece en gran medida con insumos importados, que además una economía industrial fuertemente extranjerizada,
donde las filiales de empresas extranjeras que tienen un peso dominante en el sistema industrial tienen un fuerte déficit en sus pagos internacionales, claro, compran insumos, pagan utilidades. Ahora, usted está tocando como dos temas muy sensibles que se juntan al mismo tiempo, ¿no? Sí. Por un lado, esta falta de divisas y por otro lado, la regulación que hay tanto en el mercado cambiario, digamos, lo que se conoce como el cepo al dólar, claro, y por otro lado, la regulación de las importaciones, digamos. ¿Qué le parecen esas dos medidas? Pero por insistir, yo creo que frente a la escasez de divisas, el gobierno ha tomado una serie de medidas de control para evitar de que el sistema no se desequilibre. Lo que quiero decir que este no es un problema de coyuntura, que esto que ha vuelto a reaparecer, un déficit profundo en los pagos internacionales, consecuencia de la subindustrialización argentina. Claro. Y que lo que hay que hacer es avanzar firmemente en la integración de los perfiles industriales. No basta con sustituir las cosas que de la actualidad, es decir, sustituir una importación actual por una producción local, porque continuamente el cambio técnico produce nuevo tipo de insumos y de elementos. Entonces usted sustituye acá y le aumenta el déficit porque termina importando más de lo nuevo. Tenemos que sustituir el futuro, no el pasado, es decir, anticiparnos a los acontecimientos. ¿Y eso es posible? Es indispensable, es decir, a menos que nos resignemos a ser un país mediano que se sostiene con el superávit de la soja y que nunca va a llegar a ser un país avanzado capaz de incorporar el conocimiento. Si lo hizo Corea, si lo hizo China, si lo están haciendo países que hace no mucho tiempo eran más atrasados que nosotros, ¿cómo no lo vamos a poder hacer? Un país que pueda hacer reactores nucleares, que pueda hacer radares, tiene todos los medios. Por ejemplo, en la industria automotriz, tenemos que tener una empresa nacional, productora de automóviles, que sea testigo de las cosas que puede hacer la Argentina, fuera, digamos, de la estrategia de las filiales que están acá y se van a quedar, pero que naturalmente forman parte de estrategias de sus casas matrices. Entonces tenemos que argentinizar profundamente la economía argentina, generando desde luego espacios para los que están y que contribuyan, pero dándole protagonismo a la empresa nacional y dándole protagonismo a la ciencia y la tecnología, en la cual hemos demostrado que tenemos elementos muy importantes para hacer cosas. Entonces creo que más allá de este debate del cepo, de esto, de aquello, tenemos que mirar la situación profunda del país y tomar medidas que trasciendan la coyuntura para resolver esos problemas. Ahora, Ferrer, perdóneme, usted habla de medidas que trasciendan la coyuntura, medidas de fondo. Ahora, también está claro que estamos muy cerquita de las legislativas, que el gobierno tomó nota de la derrota en Las PASO y que frente a esto ha tomado medidas inmediatas en cuestiones muy sensibles, como por ejemplo la inseguridad, discutir cuestiones que antes no se discutían. Claro. En el plano de la economía, ¿usted cree que se puede hacer, que hay posibilidades de tomar medidas cortoplacistas tendientes a volver a buscar ese voto que le dio la espalda en Las PASO? En la economía no hay ninguna medida que le cambie la situación de la noche a la mañana. Vuelvo a insistir, yo creo que la situación actual es una situación razonablemente bajo control. El tema incluso de los precios, tenemos una inflación alta, pero de ninguna manera es el tipo de inflación que tuvimos en el pasado. Es decir, la situación sigue razonablemente ordenada. Lo que ocurre es que empiezan a aparecer tensiones, vuelvo a insistir, frente a las cuales el gobierno está dando algunas señales de que ha tomado nota. Ya hemos hablado de la solvencia fiscal, prevé, por ejemplo, un superávit primario en el próximo presupuesto, una situación mejor que la del año pasado. No está la política cambiaria, usted ha visto, sobreestimado los números. Después se verá si los números, y esto, el debate del Parlamento sirve para eso, para que la oposición destaque si los números son correctos o no. Pero digamos, la intención, el mensaje que da el presupuesto, es un mensaje que se ha tomado nota. Ahora, vuelvo a insistir, los problemas de coyuntura, como el problema de las tensiones en el mercado cambiario, forman parte de la reaparición, después de un periodo prolongado de recuperación de la actividad industrial, del viejo problema de la subindustrialización argentina. Tenemos que profundizar el desarrollo industrial entrando en los sectores de punta, los que están abriendo el futuro, los bienes de capital, las tecnologías de la información, porque si nos resignamos en sustituir, y vuelvo a insistir esto, cosas que tenemos ahora con producción local por sustitución de importaciones, estamos sustituyendo el pasado. Claro. Pero aquí hay que sustituir el futuro, hay que avanzar, hay que crear espacios de rentabilidad, como hicieron los chinos, los coreanos. ¿Cómo desarrollaron los chinos y los coreanos ese fenomenal proceso
en las industrias de frontera, tecnología de la información y demás, porque abrieron espacio de rentabilidad y convocaron al conjunto de la fuerza del país para desarrollarlo. Entonces tenemos por delante una tarea importante, porque si no vamos a quedar resignados a un sistema industrial fuertemente desequilibrado que se abastece con los excedentes de la producción primaria, que ha sido la tradición de la industria, y esto es un desarrollo mediocre que no está a la altura del potencial argentino. ¿Le preocupa la baja de las reservas? Bueno, yo creo que es una demostración de que hay tensiones en el mercado de cambios. Yo creo que hay un nivel de reservas interesante, se están cumpliendo los compromisos financieros con recursos propios. Esta idea de vivir con lo nuestro me parece que es aplicable como un criterio general, válido, pero naturalmente las reservas no son ilimitadas. Y si persiste, digamos, esta tendencia al desequilibrio en el sector industrial por el déficit en el comercio de manufacturas complejas, y a eso le suma el déficit energético, se le produce ahí un problema de tensión fuerte en el mercado que repercute en estas medidas que está tomando el gobierno para evitar que las cosas se vayan de la mano. Pero creo que no nos podemos quedar encerrados en el corto plazo, tenemos que ir a los elementos profundos de la estructura productiva argentina, dentro de las cuales, insisto, el tema de la industrialización de fronteras es muy importante, ¿no? Y donde, insisto, en el tema automotriz, yo creo que tenemos que tener una empresa nacional que sea testigo de todo lo que los argentinos podemos hacer y competir mano a mano con las figuras de empresas extranjeras. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo, siempre es un placer escucharlo y es un optimista. Es un optimista total de todo lo que podemos ser. Bueno, muchas gracias. Quédense ahí, nosotras dos tenemos más Ya Te Avisé. Ya te avisé y vos no me escuchaste. No, te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Un día de corridas, una noche que termina de una manera parecida. A ver, hoy sí trataron de estar por el centro, supieron que era caótico, reapareció Hugo Moyano en una convocatoria de camioneros reclamando frente a la Superintendencia de Salud, y había quienes especulaban con que esto podía tratarse en realidad de una respuesta que daba Moyano a lo que él entiende como una persecución judicial a partir de la investigación que suma datos de desvío de la obra social de camioneros a empresas vinculadas a su familia. Para tratar de entender. ¿Quiénes especulaban? Ahí está, vamos. Julio Piumato. No necesita presentación. Julio Piumato, el titular del gremio bueno, judiciales. porque ¿quiénes especulaban? Sí. Digamos, acá el armado de causa no es novedad en la Argentina. No. Y ahí decimos, ustedes son periodistas, ¿saben qué dice esa causa? ¿Saben qué elemento nuevo hay? Esa es una vieja causa del 2006, que hay una dependencia de la Procuración General, están cuestionados los integrantes, integrantes porque no han sido elegidos para eso, no eran fiscales cuando empezaron eso. Ahora sí, ahora ya tienen... No, fiscal de Formosa. Sí. Pero ahora ya tiene el nombramiento. No, fiscal de Formosa, no es de la Procelac. Estamos hablando de Carlos Gonella. Pero no es de la Procelac, no, para esto es importante decirlo. Porque cuando fue a la audiencia en el Senado, le preguntaron los senadores, ¿usted se va a ir a Formosa? Fue hace 20 días. Sí, por supuesto. Le mintió descaradamente a los representantes del pueblo. Un fiscal que le miente apenas asumir y después se queda en la función donde estaba ilegalmente constituido antes, no es nada serio. Es el mismo fiscal que no avanza, no requiere, cuando hay una denuncia sobre Lázaro Báez tremenda, que lo menos que tiene que hacer un fiscal, requerir. ¿Requerir qué significa? No va a condenar a nadie, que se investigue. No, en el requerimiento lo sacan a Lázaro Báez. Es una vergüenza en la historia jurídica argentina. Para Piumato, lo que queremos preguntarles es una vergüenza. Pero ese mismo fiscal es que arma. Es una dependencia que es un grupo de tareas de la Procuración General, no para investigar ni el lavado ni la corrupción, sino fundamentalmente para perseguir adversarios. ¿No y eso es lo que están tratando de hacer con Moyano. Dramático llamarlo grupo de tareas, digamos, exagerado, denominar así a una unidad de la Procuración? ¿Qué significa jugar con el buen nombre y el prestigio de una persona? ¿No vale nada en la Argentina?
pero tiene la posibilidad de mostrarlo en no la puede mostrarlo si no hay ningún elemento. Entonces, es una vieja causa armada en el 2006. La movilización de hoy, lo que le queríamos preguntar, digamos, tenía que ver pero con... vos dijiste dicen. Sí, bueno, pero yo le quiero la movilización de hoy es tema claro. ¿Es en respuesta la a esta persecución claro. judicial o que entienden que es una persecución judicial? La movilización es el tema claro, te lo puede decir Guasesco. El gobierno le debe a las obras sociales más de 23.000 millones de pesos, que retiene desde la época de Cavallo, porque este sistema lo implantó Cavallo. Yo no participo en la obra social, el Poder Judicial está fuera del sistema general y la maneja la Corte, así que no tengo intereses particulares en el tema. No me comprende la general de la ley, como decimos en la justicia. Pero eso son 23.000 millones. Bueno, de camionero a camionero le deben 900 millones. Y hoy Moyano hizo un detalle por eso, si vos escuchaste hoy está claro porque es el reclamo. Hizo un detalle absolutamente docente o explicativo de todos los rubros por los cuales le deben y cómo esto afectaba el servicio de salud para los propios afiliados, que son los que se aportan. Porque no se le está pidiendo al gobierno subsidios. Lo que retiene el gobierno son aportes de los trabajadores. Esta la inventó Cavallo para vaciar a las obras sociales y quedarse con los fondos de las obras sociales, que metió esos fondos en el presupuesto nacional, y no solo no se reparte, sino además una parte que es con la excusa de pagar los tratamientos caros como ser oncológicos o trasplantes, etcétera, que se hizo un pozo con eso, ni siquiera se reintegran esos gastos para los cuales fueron creados. Entonces acá hay una apropiación por parte del gobierno nacional de fondos que no le pertenecen, afectando la prestación de justicia. Si uno dijera que el gobierno nacional los vuelca a la medicina pública para que tengan más salud el conjunto de los argentinos, uno dirá, bueno, por lo menos es un fin altruista, pero nadie sabe a dónde va esa plata. Esperemos que no se vaya en algún bolso. A ver, decía, pregúntele, ¿no? Sí, Pedro Guasiesco no lo presentamos formalmente, es el adjunto de la CTA de Hugo Yasky. Muchas gracias por venir. Y la pregunta es, esta actitud, esta manifestación que hoy organizó Hugo Moyano, tiene un fin que estaba anunciado incluso antes de que se conociera que se reactivaba esta causa. Pero él también ha dicho que tiene que ver con demostrar su poder de fuego por esta causa judicial que se le está reiniciando. ¿Usted qué opina de el objetivo principal de la movilización y de este objetivo secundario también, que es demostrar que todavía puede movilizar a su gente? No, en cuanto al motivo principal, Moyano está en todo su derecho de movilizar y reclamar, como estamos todos. De cualquier manera, bueno, los diferentes sectores plantean diferentes prioridades y diferentes objetivos según las circunstancias, ¿no? En sí mismo, el tema de la obra social, ha habido en los últimos tiempos algunas modificaciones importantes, pero bueno, obviamente hay mucho por hacer todavía, porque en esto son aportes que son de los trabajadores, se van a parar a un sistema y que de alguna manera es un sistema que tiene que tener una actualización, y fundamentalmente en el tema del manejo de los recursos económicos, ¿no? O sea que esa parte de la demanda, el reclamo es compartido. Sí, esa parte del reclamo, inclusive más, o sea, nosotros inclusive como central siempre nos hemos destacado por plantear en este tema que tendría que haber una especie de seguro nacional de salud donde los actores de la seguridad social, sea el sector público, sea las obras sociales, sea los hospitales de comunidad, el sistema privado, tengan cada uno su espacio, pero debería discutirse de un sistema integrado donde se garantice el acceso a la salud a toda la población, ¿no? Porque de alguna manera este modelo que obviamente Cavallo implantó con toda decisión también ha llevado a que se desnaturalice la cuestión solidaria de las obras sociales, ¿no? Y esto ha significado un problema en el financiamiento, pero más grave aún es el presupuesto que se utiliza en todo esto de las diferentes esferas y que en definitiva no nos permiten todavía resolver el problema de la salud en forma integral, ¿no? Y de la segunda parte de la movilización, el interés secundario de Moyano. Y la verdad que no estamos en condiciones de juzgar si hay un interés secundario o primario. Es válido, o sea, que se movilicen y que reclamen en cuanto consideren que es conveniente, ¿no? Para nosotros no es, digamos, una prioridad
movilizar en esta circunstancia y en este momento por este tema. Hay otras, o sea, tenemos como prioridad claramente establecido en la cuestión del combate al trabajo no registrado, en la utilización de diferentes mecanismos para que exista todavía hoy en día en nuestro país un 34% de la población de los trabajadores en una situación irregular, el 7% de trabajadores que están desocupados. Nosotros, bueno, apostamos a que se genere en la agenda social de nuestro país estas cuestiones se discutan, ¿no? O sea, me parece que esta es la prioridad en este momento, ¿no? Y en eso estamos haciendo todo el esfuerzo en esta dirección, ¿no? ¿Moyano está convencido de que hay una persecución del gobierno en su contra? Está claro, no empezó hoy, hay muchos antecedentes. Esto está claro. Recordad que cuando nosotros empezamos, fuimos los primeros a empezar la movilización contra el mínimo no imponible, nos contestaban que era la aristocracia obrera la que protestaba. Si vos cruzás ese discurso con el que hizo la presidenta cuando después de la derrota electoral tuvo que cambiar su política, parece hecho por dos personas distintas, por dos gobiernos distintos, ¿no? Un gobierno peronista jamás puede llamar aristocracia obrera a un trabajador que tiene un sueldo mayor a 7.000 o a 10.000 pesos, de lo que se trate. Eso no es aristocracia obrera. Y eso pone en evidencia, además, los que están peor, que tampoco se los protege, porque hoy cada vez crece la precarización laboral en lugar de dividir. Moyano también hizo hincapié en eso, porque acá hay, y él denunció que lo hizo aparte porque hoy fue una marcha a la Superintendencia de Salud por la salud de los trabajadores. Dice, el bien que los camioneros, y ojalá todos los dirigentes sindicales hagan lo mismo, no se puede sacrificar la salud ni de los trabajadores ni ningún habitante de la nación. Un país presidencial debe defender la salud. Así que es lo más importante que tiene el ser humano, su salud. Pero él hizo hincapié, porque es un capítulo que también lo maneja, a una iniciativa que está teniendo el gobierno, se da en muchas áreas, que se trata de precarizar áreas de trabajo como ser la recolección de residuos, donde se trata de cambiar de las empresas que tienen trabajadores con salario en blanco y salarios dignos por planes trabajar, es decir, por planes asistencialistas, lo que significa un trabajador del plan trabajar es un trabajador precarizado, no gana ni salario mínimo vital y móvil, gana menos. Entonces, reemplazar trabajadores con un salario digno por trabajadores precarizados no es avanzar en justicia social, sino avanzar en el asistencialismo. Ahora, ¿no temen que este enfrentamiento, digamos, que hay abierto con el gobierno, ustedes lo llaman persecución, desde el gobierno dicen que lo están investigando, pero claramente, digamos, ¿cómo es la cosa? Bueno, hay un enfrentamiento abierto. Pero hagamos una investigación de la causa, tráelo a Gonella acá, que traiga el requerimiento. Me encantaría, tráelo a Gonella, que traiga el requerimiento, a ver qué hechos nuevos, porque vos, judicialmente, yo te explico algo. Cuando vos tenés una causa, que como esta es una causa del 2006, mirá, una denuncia que se archivó porque no había nada, era todo humo. Cuando vos reactivás una causa, no la sacás de archivo una causa penal por gusto, la sacás porque se produjeron hechos nuevos que fundamentan reabrir la investigación. Acá no hay ningún hecho nuevo. Que venga Gonella, cuente cuáles son los elementos nuevos. Si no se pueden confundir, digamos, este reclamo que tal vez hace legítimo, que hace Moyano frente a estas reivindicaciones o estos reclamos. Pero lo que confunden son un enfrentamiento. Los que confunden son la persecución. Pero escúchame, lo que confunden no es el reclamo auténtico. Cuando Moyano reclamaba algo, lo acusaron a Moyano de extorsivo, después desestabilizador, después le armaron causas. No se demostró nada. Es decir, acá el que parece que el dirigente sindical que defiende a sus trabajadores es mal visto por el gobierno y merece resignación. En el caso mío personal, como a mí no tenía nada que inventarme ninguna causa, sancionaron a mi mujer. A mi mujer la discriminaron. Mi mujer tiene una carrera judicial. Hizo un concurso hace 6 años para juez. 17 cargos del fuero laboral. Como no tenía nada contra mí, no tiene nada contra ella porque es una excelente profesional, reconocida en el fuero, reconocida en todos los pasos del concurso. No es la mujer de Piumato, ni siquiera usa mi apellido. Y la sancionaron. Como no me podían sancionar a mí, sancionaron a mi familia. Le abortaron la carrera. Eso no hace bien
a la convivencia democrática. Tenemos que hablar las cosas como son, debatir los problemas. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno tiene que decir qué hace con la plata de los trabajadores que va para las obras sociales. Así como decía Coyo, que el Congreso tiene que explicar qué se hace con los números del presupuesto. Sí. Qué bueno sería que el gobierno diga qué hace con esos 23.000 millones de las obras sociales, aporte de los trabajadores que retiene ilegalmente. Esto sería lo bueno, porque si no lo discutí. Ahora, si la respuesta frente al reclamo es armar una causa, bueno, ahí vamos mal en la democracia. Creo que no nos ayuda a los argentinos. Ojalá podamos retomar el tema, porque hay muchos temas pendientes, no solo con camioneros. Hay un tema que nos preocupa, así como los precarizados, los sometidos a esclavitud, y los jubilados. Los jubilados, yo no sé si el gobierno tendrá que perder en octubre para pagarle lo que los debe a los jubilados y calcularle el salario como está mandando la Corte hace mucho tiempo. Porque el jubilado no puede esperar. ¿O vos te parece que el jubilado puede esperar? ¿O puede vivir con 2.400 pesos como va a cobrar a partir de este mes? No puede. Hay que dar la respuesta ya. Julio, muchas gracias. Pedro, muchas gracias. Se nos fue el programa con tantas cosas que tuvimos hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el lunes que viene, yo te aviso. Hasta el lunes, estamos acá. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Yo no soy de tu clase.